Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo muy importante en estadística, las variables numéricas. Estas variables, como su nombre lo dice, representan cosas que podemos medir con números. Son esenciales porque nos ayudan a analizar y entender la información numérica de diferentes cosas que pasan. Imaginen que queremos estudiar qué tan bien les va a los estudiantes en una clase. Las variables numéricas serían las notas que sacan en los exámenes, cuántas tareas entregan o cuánto tiempo estudian. Con estos datos numéricos podemos calcular promedios, saber quiénes son los estudiantes que mejor y peor desempeño tienen y analizar cómo se relacionan las diferentes variables. Las variables numéricas son como los ingredientes de una receta. Cada ingrediente tiene una cantidad específica que hace que el resultado final sea como es. De la misma manera, las variables numéricas nos dan información exacta para tomar decisiones en diferentes áreas. En resumen, las variables numéricas son la base del análisis estadístico. Nos permiten medir, comparar y analizar datos para entender mejor el mundo que nos rodea. Ahora que sabemos qué son las variables numéricas, vamos a ver que hay dos tipos principales, discretas y continuas. Estas dos categorías son fundamentales para entender cómo se comportan los datos y cómo podemos analizarlos de manera efectiva. Es importante saber la diferencia porque esto cambia la forma en que las analizamos. Dependiendo del tipo de variable, utilizaremos diferentes métodos estadísticos y herramientas para interpretarlas correctamente. Las variables discretas son aquellas que solo pueden ser números enteros. Esto significa que no pueden tomar valores fraccionarios o decimales. Por ejemplo, el número de hijos en una familia es una variable discreta, al igual que la cantidad de carros que pasan por un peaje en una hora. Estos son ejemplos claros de variables que solo pueden ser contadas en números enteros. Otro ejemplo es el número de goles en un partido de fútbol. Cada gol es un evento discreto y no puede ser fraccionado. No podemos tener 2.5 hijos o 1.3 goles, ¿cierto? Las variables discretas son siempre números completos. Por otro lado, las variables continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. Esto significa que pueden incluir fracciones y decimales. Pensemos en la estatura de una persona, que puede ser medida con gran precisión, o la temperatura de una ciudad, que puede variar en décimas de grado. También el peso de una fruta es un buen ejemplo de una variable continua, ya que puede ser medido con exactitud hasta el gramo o incluso menos. Podemos tener una persona que mida 1.75 metros, y esta medida puede ser aún más precisa si utilizamos instrumentos adecuados. De igual manera, una temperatura de 25.8 grados Celsius nos da una idea precisa del clima en un momento dado, o una manzana que pese 150.3 gramos, lo cual es una medida exacta de su peso. La diferencia clave es que las variables discretas se cuentan, mientras que las variables continuas se miden. Contar y medir son dos procesos distintos que nos proporcionan diferentes tipos de información. Es como la diferencia entre contar manzanas y pesarlas. Contar nos dice cuántas hay, mientras que pesar nos dice cuánto pesan en total. Ambas nos dan información sobre las manzanas, pero de maneras distintas. Contar nos da una cantidad, mientras que pesar nos da una medida. En la siguiente sección, descubriremos cómo organizar y presentar estos datos numéricos de manera clara y concisa. Aprenderemos técnicas y herramientas que nos ayudarán a visualizar y entender mejor la información. Hasta pronto. En la cocina, a veces tenemos muchos ingredientes y necesitamos organizarlos bien para poder cocinar adecuadamente. Con los datos numéricos pasa exactamente lo mismo. Si tenemos muchos datos, es muy importante organizarlos para poder analizarlos correctamente. Aquí es donde entran las tablas de distribución de frecuencias. Imaginen que tenemos las calificaciones de 50 estudiantes en un examen. En vez de tener una lista larga y desordenada, podemos usar una tabla de frecuencias para resumir toda la información. Esta tabla nos mostrará cuántos estudiantes obtuvieron cada calificación. En la primera columna, colocamos las calificaciones posibles, por ejemplo, de 0 a 100. En la segunda columna, ponemos la frecuencia, o sea, cuántos estudiantes sacaron cada calificación. También podemos agregar una columna con la frecuencia relativa, que sería el porcentaje de estudiantes que obtuvieron esa calificación.
Las tablas de frecuencias nos permiten identificar las calificaciones más comunes y las menos comunes. Observar cómo se distribuyen las calificaciones, si están concentradas en un rango o dispersas, y comparar fácilmente las calificaciones de diferentes grupos de estudiantes. En resumen, las tablas de frecuencias son una herramienta esencial para organizar y resumir datos numéricos. Nos ayudan a dar el primer paso en el análisis de la información. Visualizando los datos, histogramas y polígonos de frecuencias. En este capítulo, exploraremos cómo estas herramientas gráficas nos ayudan a interpretar y analizar datos de manera efectiva. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? En el mundo de la estadística, esta afirmación cobra aún más relevancia. En estadística, también es importante visualizar los datos para entenderlos mejor. Las representaciones gráficas nos permiten ver patrones y tendencias que no son evidentes en tablas de números. Los histogramas y los polígonos de frecuencias son dos herramientas gráficas que nos permiten representar la información de las tablas de frecuencias de manera visual. Estas herramientas son esenciales para cualquier análisis de datos. El histograma es como un gráfico de barras, pero con algunas diferencias clave que lo hacen único y útil para ciertos tipos de datos. En la parte horizontal se representan los grupos o intervalos de la variable. Estos intervalos deben ser de igual tamaño para que la comparación sea justa. En la parte vertical se representa la frecuencia de cada grupo. Esto nos muestra cuántos datos caen dentro de cada intervalo. Las barras se dibujan pegadas, sin espacios entre ellas, para indicar que la variable es continua. Esto es crucial para entender la naturaleza de los datos. El polígono de frecuencias se hace uniendo los puntos medios de la parte superior de las barras del histograma con líneas rectas. Esta técnica ayuda a suavizar la representación de los datos. Es útil para visualizar la forma de la distribución de los datos y comparar dos o más distribuciones. Los polígonos de frecuencias son especialmente útiles cuando se quiere comparar diferentes conjuntos de datos en un solo gráfico. Estas representaciones gráficas nos permiten identificar la forma de la distribución, ya sea simétrica, asimétrica, etc., y entender mejor la naturaleza de los datos que estamos analizando. Observar si hay valores atípicos o extremos. Estos valores pueden tener un gran impacto en el análisis y deben ser identificados claramente, y comparar fácilmente la distribución de dos o más grupos. Esto es especialmente útil en estudios comparativos y análisis de tendencias. En resumen, los histogramas y los polígonos de frecuencias son herramientas visuales poderosas que nos ayudan a comprender mejor la distribución de los datos. Nos permiten ver la información de una manera más clara e intuitiva, facilitando la toma de decisiones informadas. Nos permiten ver la información de una manera más clara e intuitiva. Al usar estas herramientas, podemos comunicar nuestros hallazgos de manera más efectiva y precisa. Medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Estas son herramientas fundamentales en el análisis de datos y nos permiten entender mejor la distribución de un conjunto de datos. En la cocina, a veces probamos una salsa y decimos, le falta sal o está muy dulce. Estas observaciones son ejemplos de cómo evaluamos el sabor general de un plato, buscando un equilibrio que agrade a la mayoría. Estas cosas que decimos se refieren al sabor general del plato. De manera similar, en estadística, buscamos entender el valor general o típico de un conjunto de datos. En estadística, las medidas de tendencia central nos ayudan a describir el valor típico o central de un conjunto de datos. Estas medidas son esenciales para resumir grandes cantidades de información en un solo valor representativo. Las más comunes son la media, la mediana y la moda. Cada una de estas medidas tiene su propio método de cálculo y su propia utilidad en diferentes contextos. La media es como el promedio. Es una de las medidas más utilizadas debido a su simplicidad y facilidad de cálculo. Se calcula sumando todos los valores de un conjunto de datos y dividiendo entre el número total de valores. Este método nos da una idea del valor central al considerar todos los datos. Por ejemplo, si tenemos las edades de 5 personas, 20, 25, 30, 35 y 40, la media sería 20 más 25 más 30 más 35 más 40, dividido entre 5, igual a 30.
Este valor nos da una idea del promedio de edades en este grupo. La mediana es el valor que divide al conjunto de datos en dos partes iguales cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Es especialmente útil cuando los datos tienen valores extremos que pueden distorsionar la media. En nuestro ejemplo anterior, la mediana sería 30, ya que hay dos valores menores, 20 y 25, y dos valores mayores, 35 y 40. La mediana nos da una idea del punto medio de los datos. La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Es útil para identificar tendencias o valores comunes en los datos. En nuestro ejemplo, no hay moda, ya que todos los valores aparecen una sola vez. Esto nos indica que no hay un valor que se repita con mayor frecuencia. Si tuviéramos las edades 20, 25, 30, 30 y 40, la moda sería 30. Esto nos muestra que 30 es la edad más común en este conjunto de datos. Cada medida tiene sus ventajas y desventajas. La media es fácil de calcular y utiliza toda la información disponible, pero puede ser afectada por valores extremos. La media es sensible a valores extremos, mientras que la mediana no. Esto hace que la mediana sea una mejor medida en conjuntos de datos con valores atípicos. La moda puede no existir, o puede haber varias modas en un conjunto de datos. Esto ocurre cuando varios valores se repiten con la misma frecuencia. En resumen, las medidas de tendencia central nos ayudan a resumir un conjunto de datos con un solo valor representativo. Cada una tiene su propia utilidad dependiendo del contexto y la naturaleza de los datos. Son herramientas útiles para describir el centro de la información. Entender cómo y cuándo usar cada una de estas medidas es crucial para un análisis de datos efectivo y preciso.